Vamos a abrir la escritura. Le voy a pedir por favor que busque Mateo capítulo 6. Busque Mateo capítulo 6. Verso 9. Cuando lo tenga, por favor, me da un amén. Nuestro tema se llama el Padre Nuestro. El verso que vamos a leer dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en este día tan especial que nos has regalado, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, sobre nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Nos amparamos en tu gracia. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este día, Señor, que este día sea un día especial. Es tu día en donde nos reunimos para adorar y bendecir tu santo nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos que se dan cita en este lugar para escuchar tu palabra, para traerte alabanza a ti, Señor, y adoración a ti, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Hermanos, en esta mañana estaremos haciendo un énfasis en los versos del 9 al 13 del capítulo 6. Pero vamos a empezar a leer esta porción desde el verso 5 al 13. Esta porción, hermanos, es una porción del Sermón del Monte que comienza en Mateo capítulo 5 y termina en Mateo 7, predicada por nuestro Señor Jesucristo. La porción en la cual vamos a hacer énfasis hoy, pues son estas palabras las más sonadas principalmente por el pueblo latino. Son las más citadas en el mundo. Usted se para en una plaza y le pregunta a alguien, ¿te sabe el Padre Nuestro? Y le va a decir, sí, la mayoría se sabe el Padre Nuestro y se lo repiten ¿cómo le podría decir? Mecánicamente, se lo saben. A lo largo de la historia, para muchas personas, esta oración o este modelo de oración, ponga esa palabra en su mente, modelo, ha sido como una especie de amuleto en la vida de ellos. Creen que solo con repetir estas palabras pueden lograr muchas cosas del cielo. Vamos a leer ahorita desde el verso 5 hasta el verso 13, para que nosotros podamos entender, y quiero que ponga su atención en la lectura, por favor. Búsquelo ahí en su Biblia, vamos a leerlo. Dice, y cuando ores, dice el capítulo 6, verso 5 de Mateo, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Si pusimos atención en esta lectura, hermanos, acabamos de ver en el 5 que se nos manda a no amar la oración de una manera equivocada. O sea, la tenemos que amar porque es de la manera como nos comunicamos con Dios, pero no de una manera equivocada, y nos da las especificaciones en el verso 5 de cómo no amarla. O hacer alarde de ella por las calles, sino más bien se nos manda a hacerla de manera privada.
En el verso 6 nos deja claro cómo debería de ser nuestra oración. Claro, aquí entiéndase que hay oraciones privadas y hay oraciones colectivas o comunitarias, como cuando estamos todos acá, ¿no? Y decimos, vamos a orar. Todos oramos de una manera que igual oramos en secreto porque estamos orando para nosotros, pero hay alguien que está dirigiendo la oración. Y no solo privada, sino que deberíamos de evitar las repeticiones. Evitar las repeticiones. Y Jesús lo manda aquí en el verso 7. No uses vanas repeticiones como los gentiles o paganos que no conocen al Dios verdadero, y ellos creían que al usar muchas palabras podían llamar la atención o conseguir un milagro de sus deidades. Y aquí el Señor prohibió las vanas repeticiones. No me puedo acercar a Dios como que si no me estuviera escuchando, gritando. No me puedo acercar a Él como que si no estuviera entendiendo lo que yo estoy diciendo. Este es un concepto equivocado para acercarse a Dios. Pone a Dios como un Dios distante de sus hijos. Si nosotros empezáramos a orar y todos empezáramos a gritar, estaríamos como que pues pensando que Dios está como sordo, ¿no? Como que no nos escucha. O como que está muy lejano y que estamos tratando de llamar su atención para ver si se digna escucharnos. Los paganos pensaban esto, ellos tenían este mal concepto, que ellos pensaban que con repetir muchas veces una oración era como un conjuro a sus dioses. Entiéndase la repetición, hermano, de una manera mecánica, no que yo no voy a estar orando varias veces por un problema que yo esté pasando. Yo puedo orar varias veces y todos podemos orar por el caso de un solo hermano muchas veces, pero no es que yo voy a repetir exactamente este modelo de oración. Nos acordamos de los Baales, ¿no? Cuando estaban en el Monte Carmelo con Elías. Elías más bien se burlaba de ellos y les decía, griten más duro, tal vez es que él está durmiendo. Y ellos dicen que gritaban, saltaban, se cortaban, pasaron todo un mediodía haciendo esto. Pero ¿qué pasó cuando le tocó el tiempo a Elías? Dice que él oró y del cielo descendió el poder de Dios que lamió hasta las piedras. Dios nos escucha cuando nosotros oramos. En el verso 8 tenemos la prohibición directa de Jesús a no parecernos a ellos. Porque nuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad antes que se lo pidamos. Hermanos, Dios no está sentado esperando un reporte diario de nuestras vidas, de cómo nos fue. Él todo lo sabe, Él es nuestro Padre. Nuestras oraciones no cambian el decreto de Dios. No importa cuántas veces nosotros la repitamos, una oración o en caso una petición. Él es soberano, inmutable e omnisciente. Él todo lo sabe y Él es nuestro Padre, dijo Jesús a sus discípulos. Y como Padre, conoce todas nuestras necesidades que nosotros le pidamos. Ahora, aquí nace una aparente contradicción, porque si yo no, con mi oración no puedo sobornar a Dios, como piensan los paganos, o yo con mis oraciones no puedo cambiar el decreto de Dios, entonces, hermano Juan, ¿para qué yo voy a orar? Si Él ya todo lo sabe. Debemos orar, hermanos, porque Dios desea que tengamos comunión con Él y porque nosotros necesitamos de la oración, porque a través de la oración reconocemos nuestra debilidad que hay en nosotros y el señorío de Él sobre nuestras vidas. Eso es lo que hace la oración en nuestras vidas. Vamos humillados delante de Él y Él es el Señor de nosotros. Muchas veces, hermanos, pecamos de orgullosos cuando no oramos, porque decimos, no, este día no voy a orar, yo lo puedo resolver solo. No, toda nuestra vida está en las manos del Señor. Alguien dijo por ahí que Dios ha decretado todo cuanto ocurre, pero también Dios ha decretado el medio por el cual las cosas ocurren. Él ha decretado todo, las dos cosas. Por ejemplo, Dios ha decretado las bendiciones para sus hijos, pero también ha decretado que estas bendiciones no ocurran sin oración. Sin oración. Paradójico, ¿verdad? Pero es una verdad bíblica. ¿Cómo podríamos entonces nosotros armonizar esto y decir, bueno, oro o no oro? Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Ahí está en la pantalla.
habiendo sido predestinados conforme, escuche, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fue el designio de la voluntad de Dios y no la nuestra. Tenemos que orar siempre, en todo tiempo y por todo. Nuestras oraciones no cambian su voluntad, pero es su voluntad que oremos. Juan 1:14. El balance que podemos ver aquí, hermanos, es que Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Y esto es para cuidarnos de dos extremos peligrosos en los cuales nosotros como cristianos podemos caer. Número uno es el fatalismo y número dos es la presunción. El fatalista dice, ¿yo para qué voy a orar entonces si Dios todo lo sabe? Yo no puedo cambiar la voluntad de Dios. Dios todo lo tiene bajo su control. Y el presuntuoso dice, bueno, yo solo tengo que orar y las cosas van a suceder. Yo solo tengo que decirle al Señor, Señor, yo necesito esto, y Él lo hace. El fatalista no ora pensando que nada puede cambiar y el presuntuoso cree que solo con pedir las cosas se harán. Bueno, hermanos, nosotros como cristianos no somos fatalistas ni presuntuosos. Nosotros sabemos que tenemos que pedir amparados en la voluntad de Dios. Así oramos nosotros. Es necesario que nosotros tengamos todas estas cosas en mente antes de entrar en el tema del Padre Nuestro, para luego no terminar torciendo las palabras de Jesús y haciendo un mal uso de esta oración. El patrón o la forma de la cual esta oración está dividida, primero vemos una invocación a Dios y luego encontramos 6 peticiones. Las primeras 3 se refieren directamente a Dios y su honor. Por ejemplo, tenemos santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Estos 3 puntos, hermanos, nos enseñan que debemos de buscar primeramente las cosas del reino y del cielo y que las demás cosas serán añadidas. Nuestra oración primeramente debe de ser enfocada a Dios. Y las 3 últimas son nuestras necesidades. Danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas y no nos metas en tentación. Vamos a ver ahora el bosquejo del tema. 2 puntitos nada más, hermanos. Invocación a Dios del capítulo 6, 9 al 10 y nuestras necesidades terrenales del 11 al 13. Vamos a ver el primer punto, invocación a Dios. Dice el verso 9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera frase que vamos a ver es, vosotros pues oraréis así. En esta frase, Él les está dando un modelo de oración. No les está diciendo, hermanos, que deben de repetir ciertas veces o un número de veces esta oración, como lo hemos escuchado en algunos lugares, ¿no? Le dice alguien a otra persona, pequé, le dice, bueno, órate 2000 Padres Nuestros y se te han perdonado tus pecados. No, Él no está diciendo esto. Este es un modelo, es un esqueleto de una oración, es un mapa de qué es lo que la oración tiene que contener cuando nosotros nos acercamos a Dios. Y vemos su invocación. Luego vemos la invocación que esta oración debe de tener. Padre nuestro que estás en los cielos. En griego la palabra padre quiere decir pater y en arameo Abba, que era el idioma en que Cristo hablaba también. Este término era el cual los hijos judíos se acercaban a sus padres terrenales. Es un lenguaje íntimo, es un lenguaje que habla de comunión entre un padre y un hijo. Es un lenguaje cariñoso como papi, papito. Habla de paternidad de Dios sobre sus hijos. Y solo los que son hijos de Dios tienen el derecho de llamar padre y solo ellos pueden entrar en esta confianza con Él. No importa quién le diga padre afuera, pero esta palabra en sí tiene otra connotación. Mire lo que dice Juan, capítulo 1, verso 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Estas personas que han sido nacidos de la voluntad de Dios son los únicos que le pueden llamar padre en este sentido a Dios.
Este texto, hermano, derriba toda la idea de que todos somos hijos de Dios. No, mi amigo. No toda la creación son hijos de Dios. Claramente el texto dice, mas a todos los que le recibieron, es necesario que usted le reciba. Dios es soberano, pero usted es responsable. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A Nicodemo, cuando Cristo le dijo en el capítulo 3 de Juan, le dijo, el que no nace de arriba, y la palabra en griego literalmente dice que el que no nace de arriba, cuando él le dijo, el que no nace de nuevo. Literalmente Nicodemo lo que le está diciendo ahí es que el que no nace de arriba, el que no nace, si este no ha nacido de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo para que esta persona pueda decirle Padre en este sentido a Dios. Ahora, la connotación cambia con la siguiente frase, porque nos podríamos decir, ok, yo me puedo acercar a Dios con un lenguaje cariñoso. Sí, pero cuando Cristo le dice, estás en los cielos, aquí cambia todo el significado. Él sigue siendo ese Dios amoroso, Él sigue siendo ese Dios cariñoso, pero el yo acercarme a Él demanda de mí toda reverencia. ¿Usted ha escuchado a esas personas cuando se refieren a Dios usando palabras como, Diosito es mi amigo? No, el colocho conmigo es a todo dar. No, Diosito ese viejito. No, hermanos. Eso es lo único que denota, es la ignorancia de estas personas que no conocen al Dios Todopoderoso. Nosotros conocemos a Dios, pero demanda una reverencia cuando nosotros nos acercamos a Él. Tampoco está mostrando a Dios como un Dios lejano en los cielos. Dios que estás en los cielos, no está lejano. Él está cerca. Lo que Cristo está enseñando aquí es el gobierno que Dios tiene sobre todo, su poder, su soberanía, que todo lo invisible y lo visible está sujeto a Él. Tengo que tener cuidado yo de no cruzar esta línea de honor al acercarme a Él. Él se merece toda la honra y toda la gloria. Hay personas que en el tema de estar orando entran en como un éxtasis como medio extraño, empiezan a gritar, a balbucear y dicen cosas como que si Dios, hermanos, estaría, ok, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dime, que ahorita lo hago. No, hermanos, es una falta de respeto. Es como que su hijo se parara a usted y le dijera, papá, yo quiero algo. Y usted, dime, hijito, ¿qué pasó, papi? ¿Qué quieres? Es una falta de respeto. Si usted permite eso, para empezar, consejo extra, no lo permita, por favor, falta de respeto. No, nosotros estamos subordinados a Dios. Dios gobierna toda su creación. No estamos solos. Él está al cuidado de nosotros y mucho más de los que son sus hijos. No podemos comparar a Dios, hermanos, con nada terrenal. Con nada terrenal. Él está gobernando todo desde los cielos. Dice la siguiente frase, santificado sea tu nombre. Quiere decir que Dios debe de ser tratado con el más alto honor. Nos llama a una meditación de quién es Dios, que no podemos entrar a la ligera a Él. Que cuando oramos, lo primero que hacemos es glorificar su nombre, darle alabanza a Él, reconocer su grandeza, que los cielos no pueden contener su gloria. No podemos entrar corriendo a Él. Entrar ya, Señor, necesito esto, necesito lo otro. No, debemos de meditar en quién es Dios, que debemos darle la gloria a Él antes de esperar de recibir de Él gracia y misericordia. Procuremos darle a Él alabanza por sus perfecciones y obtengamos después los beneficios de las mismas. Procuremos, hermanos, que Dios siempre sea glorificado, pues es el fin de toda la creación, adorar a su Creador y que todas las demás peticiones estén subordinadas a esta y dirigidas a la gloria de Dios. Toda nuestra adoración, hermanos, toda nuestra oración debe ser dirigida a la gloria de Dios. Y después, hermanos, esperemos en Él. Dice el verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Esta frase, venga tu reino, aquí nos deja claro, hermanos, que esta oración es para cristianos, hijos de Dios. Porque dígame usted, ¿qué impío va a querer que venga el reino de Cristo? ¿Qué impío va a querer que se haga la voluntad de Dios? Si la naturaleza caída, no queremos que reine nadie, mucho menos Dios. Quiero yo reinar. Mucho menos que se haga la voluntad de Él. Los cristianos somos llamados a orar y trabajar en pos del reino aquí en la tierra.
Y esta era la enseñanza del Señor. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí cuando dice, hermanos, la frase, venga tu reino, se refiere al avance de la iglesia, al crecimiento de la iglesia, que el reino de Cristo se ha manifestado en los corazones de las personas. Este fue el mismo mensaje que él mandó a sus discípulos a predicar. Y nosotros por extensión seguimos predicando para el avance del reino de Jesús, se haga manifiesto en cada corazón de aquellos que proceden al arrepentimiento. Es muy importante nosotros, mire lo que va implicando la oración, adoración, la invocación a Dios primeramente, acercarnos a Él confiadamente y orar por el avance de la iglesia. Oramos por el bienestar de la iglesia y por el avance de la misma. Somos precursores de este mensaje, oramos y evangelizamos y de esta manera el reino de Cristo no visible avanza hasta en este plano, terrenal. Es como va avanzando el reino de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay una voluntad en el cielo que se cumple perfectamente. Jesús nos enseñó que nosotros, sus discípulos, debemos de orar para que esa voluntad que se ejecute en los cielos de alguna manera se manifieste en la tierra, en los corazones de nosotros. Rogamos que esta misma oración que hizo Jesús en Getsemaní, por ejemplo, la oración que hizo Jesús en Getsemaní, hágase tu voluntad. Él pidió que se hiciera la voluntad del Padre. Hermanos, y si Cristo oró que se hiciera la voluntad, ¿cuánto nosotros no deberíamos de orar? Que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto no es una petición fácil, porque en nuestra naturaleza lo que queremos, hermanos, es hacer nuestra voluntad. Y ese es un pleito que hay. No solo usted lo tiene, no se preocupe, lo tuvo Pablo, también Pedro, todos los apóstoles, todos los cristianos tienen este pleito. ¿Y sabe qué? El Señor sabía eso, sabía ese pleito que había en nosotros. Es por eso que nos manda a someter nuestra voluntad a la voluntad soberana de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces usted no ha orado por una situación? Y en vez de que usted va viendo que se va mejorando, más bien se complica. Usted dice, Señor, pero no, es al revés, o es que estoy orando mal. Hermanos, es la voluntad de Dios, nosotros estamos en sus manos. Pidamos al Padre que nos capacite para hacer lo que Él le agrada, que nos dé esa gracia para conocer su voluntad y una obediencia total a Él con todo nuestro ser. Hasta aquí, hermanos, es la parte de la oración en donde hemos exaltado su gloria, su grandeza. Y si nuestra oración terminara aquí, y si usted ya no tuviera más tiempo en el día solo de hacer esta oración, no habría ningún problema, porque somos llamados a orar a nuestro Creador. Pero ¿qué cree? Cristo no hace eso. Él nos enseña que debemos de pedir para nosotros también. Él dice, yo sé que ustedes tienen necesidades. Y Él nos deja una instrucción para hacerlo. Porque Él sabe, hermanos, que en nuestra naturaleza pediríamos mal. ¿Acaso Santiago no dice eso? Dice, ustedes no tienen porque no pedís. Y de hecho, cuando piden, piden mal. El Espíritu Santo todavía dice la Biblia que Él intercede por nosotros delante de Dios, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo hacerlo. Somos limitados en nuestras oraciones. Pedimos mal, no sabemos cómo hacerlo, pero tenemos al Consolador que nos ayuda. Vamos a ver el punto 2 ahora, nuestras necesidades terrenales. Después que nuestra oración, hermanos, hemos glorificado a Dios, nos hemos acercado ante Él, adorándolo, dándole toda la honra, toda la gloria a Él. Entonces nosotros, es ahí cuando nosotros podemos entrar con nuestras necesidades terrenales. Dice el 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es una de las 3 peticiones que Cristo nos enseñó por las cuales deberíamos de pedir. Este pan incluye, hermanos, todas las necesidades que nosotros como humanos podamos tener, entiéndase en las más obvias, ¿no? Hambre, cuando tenemos hambre pedimos pan, techo, salud espiritual y mental y corporal. Con estas frases podemos resaltar algunas cosas que implican, por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a Dios, oramos, nos manda a orar por las cosas necesarias para la vida de una persona, no por vanidades ni cosas perecederas. Nos manda a orar por nuestro trabajo,
nos enseña la dependencia de la mano de Dios, nos enseña a rogarle a Dios que nos lo dé. Todo ser humano debería de darle gracias a Dios por el sustento diario que recibe. El verbo que se emplea aquí es en plural, dásnoslo. Esto habla que cuando oramos, no solo oramos por nuestras necesidades, sino por las necesidades de todos los hermanos. Que Dios les provea el pan a ellos también. Oramos como un solo cuerpo, como hijos que somos de Dios. Y vio ahí, dice, dásnoslo hoy el pan nuestro. Es en plural. Cuando oramos, oramos como un cuerpo de Cristo que somos. Y no sé usted, hermano, pero yo meditando en la importancia del alimento en la vida de las personas, es muy necesario. Usted puede tener una gran casa, pero si usted no tiene comida, ¿de qué le sirve? Usted se puede morir de hambre dentro de la gran mansión. Usted puede tener mucho dinero, pero si usted no puede comprar con ese dinero, usted se puede morir de hambre, y modo que agarre los dólares y se los coma. Usted puede tener muchas joyas, muchas prendas de valor, pero si usted no tiene comida, pan, que comer, que sustente su estómago, de nada le sirve. Viendo una entrevista que le hicieron al hijo de Pablo Escobar Gavidia, me imagino que todos los conocen, le hicieron una entrevista a este muchacho y dice que en una de las tantas huidas que hicieron con su padre, llegaron a un lugar en donde no tenían qué comer y hacía un frío extremo. Y dice que su papá quemó $1,000,000 para hacer una fogata para que se pudieran calentar. Eso habla, hermano, de que si usted no tiene lo más básico, usted no importa que usted tenga dinero. Si usted no lo puede usar, usted no puede comprar un pan para su sustento. Y por eso esa palabra es muy importante, y él usa esa palabra, el pan nuestro de cada día, provéenoslo hoy, porque necesitamos nosotros comer, hermanos. Cristo nos manda a pedir el pan diariamente para enseñarnos que de la misma manera que no podemos pasar un solo día sin pan, de la misma manera nosotros no podemos pasar un solo día sin oración. Es muy importante acercarnos en oración a Dios. Dice el verso 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta frase, perdona nuestras deudas, aquí Jesús da por sentada la condición del humano, que mientras estemos en este cuerpo terrenal, siempre estaremos endeudados con Dios. Y eso es lo que Él tiene en mente, las deudas espirituales que cada uno de nosotros tenemos. En este pasaje no se está pidiendo la justificación, hermanos, ¿ok? No se está pidiendo la justificación diaria. ¿Por qué? Porque entiéndase que la justificación sucede solo una vez, y esto es cuando nos convertimos. Aquí más bien es una petición para los pecados diarios que cometemos, los que contristan al Espíritu Santo, Efesios 4:30. Y nos manda a que así nosotros, si nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, debemos de perdonar a los que pecan contra nosotros como una señal de la misericordia de Dios, la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Debemos de perdonar a los que nos ofenden, porque muchas veces somos buenos para llegar ante Dios pidiéndole perdón a Él por nuestros pecados, pero muchas veces no perdonamos al hermano que nos ofende. Ponemos un alto precio más al daño que me hicieron a mí, que realmente pues me lo merezco porque soy malo, y menospreciamos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por mí. Quiero que Dios me perdone, pero yo no puedo perdonar a mi hermano. Aquí podemos traer a memoria en Mateo 18:23, los dos deudores, ¿se recuerda? Dice que había un rey que le pidió cuentas a su mayordomo. Le dijo, ven, hagamos cuenta. No, el mayordomo estaba endeudado, le debía un dineral y pues una millonada en estos tiempos, y le dijo, ok, pues vamos a vender toda tu familia y te vamos a meter a la cárcel. Y él le rogó que no lo hiciera, le rogó. Y dice que pues el rey, lleno de misericordia, le dijo, ok, está bien, no me vas a dar nada, vete, lo dejó libre. Pero saliendo, se encontró con uno que le debía, póngale $20.
Cuando salió y lo vio, dice que lo asió del cuello y lo oprimía para que le pagase. Claro, la gente del pueblo cuando vio esto dijo, este man es un ingrato, es un injusto. Y fueron pues de comunicativos y le dijeron al rey. Le dijeron al rey, rey, a este que le has perdonado una gran deuda, ha ido allá afuera y uno que le debe menos lo martiriza para que le pague. Y cuando lo llamó, le dijo, ¿por qué eres así? Eres injusto, porque yo te perdoné toda esa deuda y tú no puedes perdonar al que te debe menos. Muchas veces nosotros actuamos, hermanos, como ese deudor que se nos ha perdonado una gran deuda, inmensa deuda. Pero nosotros cuando nos ofenden, que de por sí muchas veces o la mayor parte de veces tienen razón, nos ofendemos fácilmente. Fácilmente. Pero esto habla también, hermanos, porque muchas veces pues no tenemos esta comunión con Dios. Porque la comunión con Dios, hermano, en nuestra oración, cuando pasamos pidiéndole a Dios que perdone nuestros pecados, y si alguien nos ofende, nosotros sentimos en nuestro espíritu que, hey, debo de perdonar a mi hermano, porque a mí se me ha perdonado algo mayor. Debemos demostrar misericordia hacia los demás. Esto no es fácil, como le decía, es más fácil decirlo que hacerlo, pero de ninguna manera anula el mandato de Jesús. Escuche, y si nosotros no perdonamos a los que pecan contra nosotros, Dios no perdonará nuestros pecados. No lo digo yo, lo dice al terminar el verso 6 en los versos que restan. Y en esta petición también podemos observar, hermanos, la pluralidad de la petición. Perdónanos, perdona nuestras ofensas. Oramos como un cuerpo, oramos como un pueblo. Y en la última petición, en el verso 13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No nos metas en tentación. Esta primera declaración aquí tiene un aparente conflicto con Santiago 1.3. Por favor, 1.3, mire lo que está pasando aquí, hermanos. Si usted lee ahí, en Santiago 1.3 dice, por ejemplo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, cuando nosotros leemos aquí, no nos metas en tentación, aparentemente tiene un conflicto, porque podríamos pensar que Dios nos metió en esa tentación. Pero aquí la idea no es que no hayan tentaciones, sino que seamos fortalecidos en medio de la tentación y librados del maligno. Para aclarar esta aparente contradicción en estos dos versos, vamos a ir a otra traducción, que es la que tengo ahí en pantalla, porque me llamó mucho la atención. Mire lo que dice en la Nueva Versión Viviente, dice en Mateo 6:13, no permitas que cedamos a la tentación, sino rescátanos del maligno. Esta traducción es un poco más clara, porque él dice, no permitas que cedamos a la tentación. Y Santiago 1.13, que lo puede ver en la parte de abajo en la pantalla, dice, cuando seas tentado, acuérdese de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Cuando leemos este pasaje en la Reina Valera, no nos metas en tentación, pues aparentemente pareciera como que si la tentación dijera que fuera mala. Y no, hermano, la tentación en nuestras vidas tiene su lugar y es para probar nuestra fe. Es necesario que nosotros seamos tentados. El ser tentado no es pecado. Cristo mismo fue tentado en el desierto. El ser tentado no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. Como dice ahí, no permitas que cedamos ante la tentación. Pero es necesario en nuestras vidas para ver cómo está nuestra vida espiritual. Santiago mismo en el capítulo 1, verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra pruebas también
se traduce en tentaciones, en sumo gozo. Nosotros debemos de estar en sumo gozo cuando estamos en tentaciones, pero sin caer, sin ceder a la tentación. Pero es necesario que seamos probados para ver cómo está nuestra fe. Las tentaciones no son pecado, como les decía. Es cuando procedemos a la tentación, es que ya pecamos. Tampoco es que vamos a orar pidiéndole a Dios, Señor, estoy triste, quiero estar gozoso, mándame la tentación. No, porque en la oración se nos manda a pedir que nosotros seamos librados de la tentación. Este es un esquema, hermanos, del cual cómo nosotros debemos de orar cuando nos acercamos a Dios. Ve que hay veces nosotros tenemos un concepto extraño de cómo nosotros hacemos las cosas muchas veces. Porque pues hemos creído de que llegar a orar solo es entrar ahí y empezar con una letanía que muchas veces más bien parece una falta de respeto. Cuando nosotros llegamos a un lugar y queremos hablar con alguien, lo primero que hacemos ¿qué es? Saludar. Buenos días, ¿cómo está? Sí, permiso, ¿puedo entrar? Sí, uno está parado, siéntese. Ah, ok. Si uno se levanta y con permiso. Usamos mucho lenguaje culto delante de los terrenales, pero cuando entramos ante Dios no entramos como escandalizados, a la ligera, entramos como que si íbamos a ver al amigo, al compadre, al vecino. No, vamos a ver al dueño del universo, al Dios de los cielos, al creador de todo lo visible y lo invisible. Y así cierra este pasaje, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Por todos los siglos. Nuestras oraciones deberían de cerrar, hermanos, con una doxología, con una expresión a Dios, reconociendo que todo es de Él, que Él es el Señor, que Él es el dueño, que nada se mueve sin su voluntad, que mi oración, la que le acabo de hacer, la parte en donde yo necesito muchas cosas, está subordinada a su poder, a su poder. Que al final de su oración, si yo estoy orando por una enfermedad que me va a matar, al final de esa oración está sujeta a su voluntad y no a la mía. Y termina enseñándonos que Dios es el dueño de todo, todos los reinos. Él es el poderoso y toda la gloria. Conclusión, hermanos. Debemos desarrollar nosotros intencionalmente una comunión con Dios en todo tiempo. Pero cuando lo hagamos, debemos, hermanos, de ir intencionalmente a Él con una solemnidad, hermanos, que solo Él se merece. Nosotros no podemos acercarnos a Él como a cualquier persona, como a cualquier terrenal. Él merece toda nuestra adoración. Me impresiona porque siempre cuando vemos que Moisés llegaba a la presencia de Dios, lo primero que lo hacíamos era rostro en tierra. Y no era aquí en carpetita, no. Él era rostro en tierra. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, dijo, soy hombre muerto. Todos los que se presentaban delante de Dios, hermanos, presentaban reverencia a Él. Nosotros debemos de aprender eso. Debemos de aprender eso, debemos de adoptarlo en nuestras vidas, que cuando nos acerquemos a Él, debemos de hacerlo con todo respeto. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta meditación en esta mañana.